Ustedes me dicen si se ve. Sí se ve, profe. Excelente. Estamos súper bien. Oye, a los que no lo han terminado, ¿lo han hecho de manera lineal o se han ido saltando? Yo lo hice lineal, o sea, lo estoy haciendo lineal. Lineal, ya. Y va en la mitad, me dijo. Sí, voy en la 58. Ah, pues más que en la mitad, pues va terminando. Recuerde que son 65 preguntas nada más. Pero si ya son 80, Como Son 80. 80, profe. son 80. Sí. A ver, voy a dejar de compartir para mirarlos a la cara. Les pasaron un ensayo de 80 preguntas. Sí, profe, por eso yo no lo hice. Ya, bueno, ahí hubo un error. No está mal el error, pero es un error. Lo voy a conversar con Tesla, porque el ensayo, perdón, la prueba de historia, uno de los elementos centrales es que se redujo a 65 preguntas nada más. Y también se redujo el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces van a tener una prueba más corta, pero con 15 preguntas a lo menos, bueno, 15 preguntas menos. Por tanto, me imagino yo que tienen que estar un poco compungidos por 80 preguntas, sin duda alguna. Ya. Lo que ocurrió fue que les entregaron, no lo he hecho por ese motivo, profe Seba. Seba, yo te recomiendo que mejor tomes este tiempo para hacer el ensayo porque vamos a revisar respuesta. Entonces, no tiene sentido que tú tengas la respuesta y rindas el ensayo. De, con el curso, perfecto, ya, lo entiendo. Vamos a revisar el ensayo que debieron haberle entregado entonces a ustedes, que es el mismo, lo que pasa es que tiene más preguntas, nada más. Voy a quedarme solamente con las preguntas que nos ameritaron dejarlo en 65, ¿no? Porque nosotros ya teníamos el ensayo hecho de 80 preguntas cuando llegó la información del DEMRE. Dijeron, no, se cortó, entonces hubo que pegarle el corte al ensayo en función de varias cosas, de los ejes nuevamente, de las habilidades que mide, entonces hubo todo un trabajo muy extenso para ver qué preguntas se iba y qué preguntas se quedaban. Bueno, vamos a revisar nosotros, yo creo que hoy día vamos a alcanzar a ver unas 15 a 20 preguntas, no alcanzamos a más, es por el tiempo, ¿no? Para ir revisando. Pero la idea es que vayamos revisando lo completo. Y ahí, al final, cuando terminemos, tengo una propuesta por si, como evidentemente no vamos a alcanzar, para ver si seguimos revisándolo también más adelante. Una vez que los entreguen, hay un tiempo en que se revisa el ensayo, por parte de los revisores, no estoy yo entre ellos, y luego vienen las respuestas, o los puntajes. Y con eso pudiésemos nuevamente echarle un vistazo al resto, ¿no? Es decir, hacer hoy día este montoncito de preguntas, continuar la próxima semana con nuestro recorrido y retomar el ensayo una vez que lleguen las respuestas. Pero me parecía que iban a estar un... Dígame. Profe, disculpe que lo interrumpa, Dígame nomás. pero yo no manejaba esa información de que este año redujeron a 65 preguntas. La... Así es. Mm, Uno de los cambios es que se redujo a 65 preguntas. Y se reduce el tiempo. y Así supuestamente, que ¿cuánto tiempo es? ¿Cuánto tiempo se toma la teníamos prueba? 2 horas y media, ahora vamos a tomar 2 horas. Ese es el Ya, cambio. profe. Gracias. ¿Sí? Así que van a tener 65 preguntas en 2 horas, lo que todavía es bastante amplio. Lo que pasa es que, como ver ustedes, las preguntas en nuestros ensayos van a ser cada vez más sensibles a la prueba propiamente tal. Este ensayo es un mix entre lo que dejó la prueba anterior y lo que va a traer la nueva prueba. Entonces vamos a medir muy bien nuestro diagnóstico para avanzar con ustedes hacia el lugar que queremos. Cuando ya lleguemos al quinto ensayo, vamos a tener claridad absoluta de esto. ¿Ya?
¿Vamos revisando preguntas? ¿Les parece? Así de animosos, me gusta. Ahora sí. Si se dan cuenta, este modelo consta de 65 preguntas, ¿no? Con 5 preguntas que van a ser de especialización, etc. Pues bien, si le entregaron ese, no está mal que hagan más preguntas. No son preguntas cerradas, las que ustedes van a encontrar que yo no reviso y que no están en este documento, pero de hecho yo les mandé este documento ahora a ustedes. Así que lo tienen. Sino que simplemente son menos. Las que se quedaron fuera son preguntas que están un poco menos ajustadas a lo que va a tener la prueba definitiva. ¿Sí? No es que sean preguntas incorrectas. También tengo respuesta para ellas, así que los que quieran conocer las respuestas de todas, por cierto que yo voy a estar encantado de responder. Pero revisemos este. ¿Les parece? Tengo una pregunta previa. ¿Qué es lo que más está costando para rendir estos ensayos? Tipos de preguntas, temáticas, ejes, formatos de preguntas, no lo sé. A En la mí, mañana profe, me dijeron que era esto, justamente, las viñetas, las imágenes, eso. Alguien me iba a decir algo. profe, a mí me cuesta los gobiernos y la economía. El tema de la economía me complica en general. Ya, con calma porque lo vamos a revisar. Tenemos tiempo para eso, vamos a revisarlo con laxitud, así que, bueno, y ahora en un par de semanas, la semana de arriba, vamos a hablar de economía en el siglo XIX también, así que ahí vamos a plantear de nuevo algunos pilares y después nos vamos a dedicar un mes entero a la economía, así que mucha calma. Y los gobiernos, esto de acordarse de gobiernos, no va a estar tan presente, no va a estar tan así en la prueba, así que yo les llamaría a la calma en ello. Lo que sí hay que poner atención muy bien a los periodos, más que los gobiernos, a los periodos, es decir, justamente lo que estamos nosotros revisando, proceso antes que el nombre del presidente, el proceso, ¿de acuerdo? Vamos a por ello, entonces. Vamos con el eje de formación ciudadana, que es un eje que no hemos revisado y que ustedes debieran tener un poquito más fresco, pero de todas formas vale la pena echarle una miradita inicial. La primera pregunta tiene una viñeta de partida donde establece, acá es donde se reciben las denuncias por discriminación. Sí, pero para negros y vietnamitas es en la oficina del fondo. El diálogo expresado en la caricatura se evidencia, perdón, en el diálogo expresado en la caricatura se evidencia, uno, una forma eficaz de combatir la discriminación, evidentemente no, ¿no? Porque sobre la pregunta discriminatoria, sobre la discriminación, hay una nueva discriminación, ¿no? Por tanto, se mantiene, digamos, la misma figura. La uno es incorrecta en ese sentido. Dos, una situación que hoy se presenta solo en los países menos desarrollados. Eh, Lamentablemente no, el fenómeno de la discriminación es un fenómeno ampliamente presente en el mundo y cada vez más presente, a pesar de lo que nosotros pudiésemos pensar. Es un fenómeno no latente, sino que muy presente en el diario vivir de las personas. Esto nos deja ya la respuesta lista, ¿no? Si es que fuese el caso. Por tanto, revisamos igual la número 3, que establece que es un problema que en la actualidad en materia de análisis y discusión. Y evidentemente sí, la discriminación es un tema que está en constante análisis y debate respecto de sus alcances, sus implicancias y sus profundidades. Por tanto, la respuesta correcta es C, solo 3. ¿De acuerdo? Ustedes me van interrumpiendo con preguntas y yo voy aclarando, por cierto. ¿Sí? Y si quieren me van contando cómo les fue, evidentemente. Vamos con la número 2. Derecho es la facultad de la persona humana para hacer legítimamente todo lo que conduce a su realización personal, en armonía con el bien común o interés general de la sociedad. A su vez, el interés general o bien común debe entenderse como el conjunto de condiciones materiales, socioculturales y espirituales que permiten a la sociedad y a quienes la integran acceder a una vida humana digna y a una cada vez mejor calidad de vida. Del texto se puede deducir que
Uno, los derechos se generan y fundamentan en la naturaleza misma del ser humano, es decir, los derechos son inherentes al ser humano. Sabemos muy bien que sí, que los derechos fundamentales son inherentes a la persona humana, es decir, emanan de esta, por tanto son parte de su naturaleza misma del ser humano, evidentemente. La uno es correcta. Dos, se deben reconocer los derechos sin discriminar. Evidentemente debe haber un reconocimiento de los derechos sin discriminación que fuese arbitraria o injusta respecto de todas las personas o grupos de personas. La 2 es correcta. La 3, el cumplimiento del derecho contribuye al bienestar de la sociedad y a la mejoría en la calidad de vida de los habitantes. Esto es de perogrullo, ¿no? Porque el bien común evidentemente es parte del principio básico y armonía de la comunidad. Por tanto, también es correcta. Son correctas 1, 2 y 3. Por lo tanto, la respuesta correcta es E. Luciana, para la pregunta número 1, la respuesta es C, solo 3. Cuénteme si está ok. Imagino que sí. Eso, muy bien. De nada. Vamos con la pregunta número 3. ¿Está bien que vaya así de rápido o prefieren que me demore un poco explicando cada una más? Ahora sí, está bien. ¿Estamos bien? ¿Están perdidos? Me van diciendo porque me detengo. Para eso es. Vamos con la número 3. Para las Naciones Unidas, el concepto de Estado de Derecho ocupa un lugar central en el cometido de la organización. Se refiere a un principio de gobierno según el cual todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a unas leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, rendición de cuentas ante la ley, equidad en la aplicación de la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad y transparencia procesal y legal. Esto emana de la Secretaría General de Naciones Unidas. El texto reseña la importancia que le otorga la Organización de Naciones Unidas al Estado de Derecho. De acuerdo con el texto, es posible inferir que el organismo internacional desea establecer el respeto del Estado de Derecho de cada país o en cada país para, 1, lograr una paz duradera después de un conflicto. 2, proteger eficazmente los derechos humanos. 3, evitar la violación de la ley y la corrupción. Si se dan cuenta, el texto mismo identifica estos elementos. Voy a partir de atrás para adelante. 3, evitar la violación de la ley y la corrupción. Hay todo un catálogo, desde asimismo en adelante, en el párrafo, donde se establece la importancia de la no violación de la ley y mantener a raya la corrupción, ¿no? Separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, son todos elementos que evitan la violación de la ley y la corrupción. La 3 es correcta. 2, proteger eficazmente los derechos humanos. El párrafo completo va de la protección sobre los derechos humanos. La 2 también es correcta. Y 1, lograr una paz duradera después de un conflicto. El texto se refiere a los conflictos, evidentemente que sí, de manera lateral, ¿no? Sin duda alguna, sobre todo en la primera parte. Y al hablar del principio de legalidad y pensando en Naciones Unidas, ocurren dos cosas con la número 1. A, no está presente propiamente tal la discusión acerca de los conflictos. Y B, de lo que sabemos nosotros de Naciones Unidas, no está para lograr una paz duradera después de un conflicto, sino que todos estos elementos que están puestos en el texto son evidencia de cómo este organismo internacional busca establecer un mecanismo preventivo ante los conflictos. ¿Sí? Por eso el acento está en los derechos y no en la reparación, ¿no? Por tanto, la 1 es incorrecta.
La respuesta correcta es la letra D, 2 y 3. Profe, no entendí bien la 1. ¿Se explicación? podría explicar un poco la 1? Eso, de nuevo. Todo el texto que acabamos de leer va acerca de la importancia que tiene que las instituciones dentro de un país, el Estado y todas las demás, adopten y respeten las normas, los principios internacionales de derechos humanos también. De esta forma, en la medida que cumple con el catálogo de separar los poderes del Estado, participar en la adopción de decisiones, mantener la legalidad, la no arbitrariedad, la transparencia procesal, etcétera, va a poder mantenerse dentro del cumplimiento de la ley. Y esto, evidentemente, podría cooperar en evitar conflictos. Y, punto coma, consecuentemente, el párrafo no se refiere respecto de la paz duradera posterior a un conflicto. El párrafo, por el contrario, se refiere a cómo evitar conflictos, o a lo menos una manera de evitar conflictos, y no respecto de la reparación posterior a los conflictos. Sí, porque no habla de conflictos, o sea, como trata de evitarlo, pero no habla como que hubo un conflicto y todo eso. Ah, ya. Claro. Entonces, todo nos lleva a que la 1 evidentemente es incorrecta. La respuesta correcta es D, 2 y 3. Vamos Ya, con la gracias. número 4. Sí, no hay problema. Vamos con la número 4. La constitución política del Estado permite ejercer el derecho de ciudadanía a todos los chilenos mayores de 18 años y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. Este estatus permite que los ciudadanos, 1, puedan sufragar en los procesos electorales que determine la ley. Sí, evidentemente, uno de los elementos más importantes, dentro, quizá casi el único que va quedando dentro del concepto de ciudadanía, es la posibilidad de sufragar, de ir y votar, ¿no? 2, que se protejan, tengan la posibilidad de presentarse a cargos de elección popular. Si puedo elegir, puedo también presentarme a cargos de elección popular en la medida que cumpla con ciertos requisitos que el mismo cargo requiera. Por ejemplo, para ser senador requieres tener 35 años de edad, ¿no? Cosa que no exige el cargo de concejal, amerita solo tener 18 años cumplidos, es decir, ser ciudadano. En este caso es ser ciudadano bastante adulto, ¿no? Con 35 años. Hay un requisito específico, pero no tiene que ver con más condiciones de las que la misma ciudadanía impone, ¿no? Por tanto, la número 2, sí, entrega esa posibilidad la ciudadanía o el permiso para ejercer el derecho de ciudadanía. Y 3, por tanto la 2 también es correcta. 3, recibe los beneficios sociales que entrega el Estado cuando corresponde. Es cierto, el Estado entrega beneficios sociales cuando corresponde, cuando existe una situación de vulnerabilidad, cuando existe una necesidad o cuando existe el derecho y por tanto se exige del Estado este beneficio social. Cualesquiera de estas condiciones que ocurra, sí, el Estado concurre a ello. Sin embargo, esta recepción de beneficios sociales del Estado no se corresponde con el derecho de ciudadanía. No es consustancial con el concepto de ciudadanía, con ese estatus. Es un estatus diferente. No porque tú seas ciudadano, el Estado te va a beneficiar. A eso se refiere, ¿no? Y por eso es incorrecta esta respuesta. No que el Estado no entregue beneficios, sino que no por ser ciudadano, uno incluso podría decir tan solo ciudadano, es que te va a beneficiar el Estado con ciertos elementos dentro de tu vida, ¿no? Por tanto, la 3 es incorrecta. La respuesta correcta es la letra D, 1 y 2. Profe, ¿Entiendes, cierto? Dígame. disculpa que la interrupta, pero yo en mi ensayo, que lo tengo físico, tengo otra pregunta en la 4. Me imagino, y es lo que acabo de explicar. Ustedes tienen Ay, más perdón, preguntas. disculpe. Sí, de eso se trata. No es que esté mal la pregunta, sino que excedía al número que podíamos presentarles, pero me doy cuenta que en el PREU se equivocaron y les entregaron el ensayo de 80 preguntas. Y eso es un error, ¿no?
No Profe, hace mal responder más preguntas, pero no era lo que se debía hacer. Dígame. entonces cuando entregue el formulario digital por la plataforma, ¿Mm? eh, ¿qué va a pasar? Entregue lo que a usted le entregaron y responda lo que a usted le entregaron, porque eso es lo que se va a evaluar. Ya, profe. Ok. ¿Sí? No se preocupe, no es que vayan a evaluar 65, por tanto va a haber un enredo. No, si le entregaron ese ensayo entonces es el que se va a evaluar. Tengo una pregunta, ¿el ensayo se lo entregaron en físico? Sí. Sí, ya. Bueno, entiendo que la otra semana partimos con clases presenciales también. Así que ahí vamos a aprovechar de vernos y yo también conversar con los chiquillos allá en vivo y en directo para ir aclarando también estas situaciones, no se vuelvan a repetir. Pero está bien que respondan más preguntas al final del día. Ya, vamos con la pregunta número 5. No sé si es la misma que tienen todos ustedes, pero vayan revisando la pregunta que yo estoy teniendo proyectada en el Zoom, que debe ser las 6, 7 por ahí, no debe escapar mucho más que eso, ¿ya? Y parte con en el año 2005. Avísenme cuando estén ubicados todos. Imagino que están ubicados. Listo, dice Gerard. Muy bien, vamos con esa pregunta. Gracias, Gerard. En el año 2005 entró en vigor en la región metropolitana la reforma procesal penal. Con este paso, el nuevo régimen judicial penal completaba su vigencia en todo Chile y entre sus características se podía reconocer que, uno, al Ministerio Público le correspondía la parte acusatoria en el proceso judicial. Esto es como en Instagram, ¿no? Que dice, ustedes eran muy jóvenes, pero, y es verdad, pues ustedes eran muy jóvenes o no habían nacido incluso para el año 2005. Pero efectivamente el año 2005 entra en vigor ya en la región metropolitana porque 2 años antes había iniciado en otras regiones piloto la reforma procesal penal. La reforma procesal penal o la reforma del proceso judicial penal que establece acá es el sistema penal que nosotros vivimos. Esto de que existan fiscales, defensores, tribunales en el área penal, tal como ustedes lo conocen. Anterior a eso existía un sistema antiguo, muy arcaico, que es el sistema inquisitivo, en la que el juez era quien hacía las dos partes, ¿no? Las tres partes, ¿no? Era por una parte juez, por otra parte se constituía como fiscal y al mismo tiempo procedía a la defensa, en muchos casos, de los imputados. Lo que tampoco se llamaban imputados, se llamaban reos, ¿no? En ese minuto, por tanto, la justicia estaba bastante distante o tenía bastante distancia con los procesos más justos o garantistas que tiene nuestro sistema actual. Bueno, en este sistema actual, que es que se refiere respecto de la reforma, el Ministerio Público, estoy refiriéndome a la número 1, el Ministerio Público le corresponde efectivamente a la parte acusatoria en el proceso judicial. Es el Ministerio Público quien acusa y persigue los casos, defendiendo al pueblo versus aquel que agredió a una parte del pueblo, ¿no? Esa es la función jurídica que se hace. Por lo tanto, la proposición 1 es correcta. 2, era posible solicitar a abogados de la Defensoría Penal para juicios civiles. Ni el 2005 ni hoy es posible solicitar que abogados funcionarios de la Defensoría Penal, de la institución Defensoría Penal, se dediquen a ventilar juicios del orden civil. Son dos tipos de judicatura diferentes dentro del mismo ordenamiento jurídico, dentro del mismo sistema judicial, pero dos líneas diferentes de acción. Los funcionarios de la Defensoría Penal se dedican a defender penalmente y gratuitamente a quienes sea necesario realizar este acto, ya sea como funcionarios dentro o como abogados licitados. Y por otro lado, los tribunales civiles están a cargo también de abogados que están dedicados al ámbito civil, familiar, testamentario,
hereditario, de tierras, muebles, inmuebles, etc. Un montón de judicaturas. Por lo tanto, ni en ese minuto ni hoy es posible solicitar este préstamo, ¿no? La número 2 es incorrecta. La número 1 es correcta, la número 2 es incorrecta. 3. Los defensores públicos podían dictar sentencia en forma inapelable. Esto es un error garrafal, básicamente porque quienes dictan sentencia no son ni fiscales ni defensores, sino que son los jueces, el tribunal, ¿no? ¿Y quién dicta sentencia? Bueno, en rigor, cada tribunal tiene a lo menos una pequeña potestad para poder dictar una sentencia inapelable, desde los juzgados de policía local hasta, evidentemente, todo el proceso hacia arriba. Siempre hay algún argumento, algún elemento, o en algunas materias, efectivamente, un tipo de proceso, cualquier tribunal podía dictar una sentencia en forma inapelable. Sin embargo, la regla general es que todo tribunal podrá, toda sentencia judicial podrá ser apelada según considere el procedimiento respectivo, ¿no? Si hay un procedimiento que considera que la sentencia que dictó el penal, perdón, el tribunal penal es apelable, entonces se podrá apelar, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es la culmine? La Corte Suprema, donde es el último tribunal, que no es un tribunal de apelación, sino que es un tribunal de casación, ¿no? Que solamente realiza la casación en la forma, es decir, si la apelación que ya se brindó en la Corte de Apelaciones cumplió con los mecanismos y formalidades que la ley establece. Si eso no es así, entonces efectivamente se va a pronunciar, y posterior al pronunciamiento de la Corte Suprema ya no hay más dentro de un procedimiento, dentro de un ordenamiento jurídico como el chileno. Por tanto, también es incorrecto. 2 y 3 son incorrectas. La respuesta correcta es la letra A, solo 1. Cuéntenme si se entiende. Sí, profe. Voy a mi letra 6, perdón, mi número 6, que está ahí, ustedes la están viendo, sobre financiamiento de campañas. Dice lo siguiente. El financiamiento de las campañas políticas está regulado por la Ley 20.900 de abril de 2016. Entre los acápites del texto legal se menciona el aporte estatal a los diferentes contenedores en una elección, perdón, a los diferentes contendores en una elección. Este financiamiento estatal se inscribe dentro del principio de la reforma tributaria. Evidentemente no. El aporte de las campañas políticas no tiene que ver con tributos, sino que más bien están exentas de tributos. Por tanto, no tiene que ver con lo tributario. B, devoluciones tributarias, tampoco, básicamente porque no corre la figura del tributo dentro de este egreso de parte del Estado hacia las campañas políticas. C, respecto del principio de igualdad ante la ley. Esto es correcto. Básicamente porque que se decidiera que desde el 2016 en adelante, es decir, de la campaña del 2016 municipal hasta la campaña de hoy, inclusive las que van a venir en adelante, el Estado financie las campañas en proporciones diferentes, de manera diversa, etcétera, pero financia las campañas políticas, lo hace en función del principio de igualdad ante la ley. Que no sea que se diga al final que el Estado no trató de poner una línea de base raza para todos. Que de ahí en más, cada contendor, cada campaña, pueda acumular el dinero privado que pueda recaudar según lo que establece la ley, es cuestión de cada uno. Pero el mínimo lo pone el Estado, ¿no? Es parte del principio de igualdad ante la ley. Por tanto, la C es la respuesta correcta. No son correctas ni D ni E, porque la D dice que es una política asistencialista, cosa que no es tal, básicamente porque no asiste a las campañas políticas, sino que entrega un beneficio en función de la igualdad ante la ley, no como un beneficio de asistencia ante la vulnerabilidad. Y la E es incorrecta porque no es una inversión del Estado bajo ninguna circunstancia, sino que es un gasto público, ¿no? Así que la respuesta a esta número 6 es la letra C, igualdad ante la ley. Vamos con la número 7, que está acá, que ustedes ven ahí una imagen.
Dice hashtag 1, franja electoral primarias presidenciales 2 de julio del 2017. Un afiche del Consejo Nacional de Televisión. Por segunda vez en la historia de Chile se realizaron elecciones primarias oficiales en el año 2017, cosa que está muy de moda hoy, ¿no? El principal objetivo de este proceso eleccionario fue a. Reemplazar los mecanismos de elección interna de los partidos políticos bajo ninguna circunstancia, porque la ley de partidos políticos es sumamente clara respecto de por qué y para qué y cómo se hacen esta elección o selección de candidatos, ¿no? Las primarias presidenciales son una plataforma funcional para esto, pero no reemplazan los mecanismos de elección interna de los partidos políticos. Son voluntarias, la mayoría de ellas. Son todas voluntarias, de hecho. Por tanto, la A es incorrecta. B, es para ahorrar en costos monetarios en las elecciones presidenciales oficiales. Bajo ninguna circunstancia. Toda campaña electoral es un gasto y un gasto alto, pero que el Estado cumple con hacerlo desde el año 2016, básicamente por un principio de igualdad ante la ley. La B es incorrecta. C, ordenar obligatoriamente las preferencias electorales de los militantes. Bajo ninguna circunstancia. El financiamiento y el que existan, primarias presidenciales son una herramienta más para ampliar el horizonte democrático dentro de una comunidad. En el caso de Chile, para que haya más votación informada, libre y sin ningún tipo de opresión alguna. Por tanto, no es la fórmula, no es el objetivo ordenar obligatoriamente las preferencias electorales de los militantes de partidos. La C es incorrecta. D, nominar a los candidatos de manera más representativa. Esto es una proposición correcta. Lo que busca una primaria presidencial es precisamente eso, es nominar candidatos de manera mucho más representativa que la que pudiese tener simplemente el mero impulso personal que pudiera tener un candidato o el de una cúpula de un partido. Las primarias sirven efectivamente para dotarnos de legitimidad. La letra D es la correcta. Y la letra E es incorrecta porque no es para motivar a los chilenos independientes a elegir un partido político, en modo alguno. La D sigue siendo la respuesta correcta a esta pregunta. ¿Se entiende? Veamos esta pregunta. Aquí dice 8. El gobierno regional está compuesto por el intendente regional, designado por el presidente de la República, y por el Consejo Regional, el CORE, que está formado por consejeros regionales elegidos por votación popular. La iniciativa para presentar propuestas al CORE corresponde al intendente, luego al CORE. Luego el CORE debe aprobarlas, modificarlas o sustituir dichos planes, de acuerdo con el planteamiento precedente. 1. En la estructura se cumplen las cualidades de desconcentración y descentralización del país. Bueno, pues uno podrá decir efectivamente que el problema de la desconcentración y de la descentralización seguía pendiente. De hecho, lo que acaba de ocurrir hace un fin de semana atrás es que se transformó esta misma estructura y este mismo gobierno regional deja de funcionar con intendentes y se transforma la figura a un gobernador regional y un delegado presidencial, quienes van a realizar más o menos esta misma función. En este caso, se va a tratar del gobernador regional quien realiza esta acción, y no el delegado presidencial, que es un funcionario simplemente desconcentrado, ¿no? En el caso del intendente regional, en este caso de la pregunta, hay una variable de descentralización y de desconcentración. Desconcentración porque es el intendente regional quien presidía el Consejo Regional para entregar este tipo de directrices. Y descentralización porque son consejeros regionales electos los que toman las decisiones respecto a este tema. Por lo tanto, la 1 es correcta. 2. El Poder Ejecutivo desempeña un rol importante en la administración interior. Sí, es evidente que hay una función importante respecto del Poder Ejecutivo dentro de la administración interior del Estado, vale decir, de las regiones.
teniendo seremis, delegados presidenciales, delegados provinciales, como va a tener desde ahora en junio. Las figuras de los directores de servicio, etcétera, están muy metidos dentro de la región. Hay un edificio completo frente a la Plaza Colón de Antofagasta, donde hay mucha gente trabajando para el gobierno interior del país. Por lo tanto, la número 2 es correcta. Y 3, el Consejo Regional, el CORE, posee facultades exclusivas para realizar tareas legislativas de la región. Eso es absolutamente incorrecto, dado que el poder legislativo está designado en 2 instituciones del Estado. Una, el Congreso Nacional, donde existen las 2 cámaras, y la Presidencia de la República. Ahí es donde está concentrado la tarea legislativa, la de la moción parlamentaria y la del mensaje presidencial. Está ahí. Nadie más, solo ellos participan de la función o la tarea legislativa. Profe, era Core la tiene una función, presidencia, ¿y cuál era la otra? el Congreso Nacional. Ok. El Congreso Nacional. Ustedes lo ubicarán en prensa que le llaman Parlamento, pero el nombre constitucional es Congreso Nacional, que se compone de la Cámara de Diputados y el Senado. ¿Sí? Por tanto, el CORE tiene funciones administrativas, ejecutivas, de toma de decisión inclusive, pero no son legislativas, bajo ninguna circunstancia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra, justamente ahí está en la página, la letra C, 1 y 2. Vamos con la pregunta número 9. Brechas laborales y salariales son las principales críticas de distintos movimientos sociales y feministas a las autoridades de gobierno, todo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La vocera de la Coordinadora 8 de marzo, Edith Guajardo, realizó un balance del gobierno saliente y dijo que los avances fueron pobres, manifestando preocupación respecto a la agenda de género que tendrá la próxima administración. Esto fue en marzo del 2018. Otro acápite dice lo siguiente: la mañana de este lunes, personal de Carabineros detuvo a dirigentes estudiantiles que protagonizaban una manifestación frente al Palacio de la Moneda, en momentos en que hacía ingreso el presidente Sebastián Piñera. Esto también es de marzo del 2018. Ambas noticias expresan manifestaciones provenientes de diversos movimientos sociales que en la actualidad constituyen una forma de participación ciudadana. Sobre estos movimientos se puede concluir que A. Son una forma tradicional de participación política en Chile. Movimientos ciudadanos ha habido siempre en Chile, desde muy temprano, ¿no? Nosotros no los hemos visitado todavía, pero a medida que va entrando el siglo XIX vamos a empezar a sentirlos, a verlos. Son invisibilizados incluso por la historia durante largo tiempo. Pero movimientos sociales que realicen la acción que está patentada en las 2 noticias anteriores, no hay. No es una forma tradicional de participación política, dado que legalmente y tradicionalmente en Chile la participación política se da a través de los partidos políticos y otros grupos intermedios, legalmente organizados. Un movimiento, efectivamente, cumple necesariamente con la noción de no estar legitimado o autorizado por la ley. No tiene una personalidad jurídica, ¿no? Porque es un movimiento, es orgánico, no estatuido. Por lo tanto, la A es incorrecta. B. Canalizan las inquietudes de grupos molestos con la institucionalidad. Esto sí lo hacen, ¿no? A esto se dedica un movimiento, canalizar inquietudes de grupos molestos con la institucionalidad vigente. La B pareciera ser la respuesta correcta. C. Son esporádicos y con una mínima capacidad de convocatoria social. Bastante difícil, porque tanto mujeres coordinadas como estudiantes coordinados llevan más de un siglo haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Tratando de canalizar las inquietudes de sus grupos de interés contra las instituciones que retrasan o impiden efectivamente su propio desarrollo. Por lo tanto, no son esporádicos y no tienen para nada una mínima capacidad de convocatoria. La C es incorrecta. D.
solo los estudiantes se organizan en movimientos sociales. Eso es falso. No solamente porque el mismo texto así lo establece, sino que cada una de las identidades actuales y anteriores efectivamente lograba manifestarse o ha logrado manifestarse en Chile a través de movimientos sociales. La D es incorrecta. Y E son una forma de participación exclusiva de Chile. Esto no tengo ni que explicarlo, evidentemente no. Los movimientos sociales son parte, son consustanciales a los grupos humanos, ¿no? Sobre todo con el nacimiento, ya que estábamos viendo Estado-Nación, sobre todo con el nacimiento del Estado moderno, los movimientos sociales se comienzan a convertir en verdaderos grupos identitarios o grupos de referencia para muchas personas, antes de los partidos políticos y después de los partidos políticos. Por tanto, han estado presentes siempre en la historia de la humanidad, o a lo menos con mucha más nitidez durante la época moderna, que nos lleva hasta el día de hoy. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra B, que analiza las inquietudes de grupos molestos con la institucionalidad. Vamos a la que para mí es la número 10. Dice lo siguiente: como consecuencia de la deforestación, las malas prácticas en las actividades extractivas y ganaderas y la sobreexplotación de los recursos hídricos, es posible observar en algunas regiones de Chile un proceso de desertificación, como es el caso de la zona semiárida. De lo consignado se puede extraer las siguientes conclusiones. Uno, que hay responsabilidad antrópica en el proceso de erosión de los suelos agrícolas. Evidentemente sí, ¿no? Sobre todo cuando podemos identificar que las actividades extractivas, ganaderas, explotación de recursos hídricos y también, y son consecuencia de la mano del hombre, es una responsabilidad antrópica. La 1 es correcta. ¿Profe, qué se refiere con antrópica? Antrópica es que tiene la incorporación del elemento humano. Antrópica. Cuando influye el ser humano. Bueno, gracias. Sí, sí. Por lo tanto, hay responsabilidad antrópica, es decir, de los seres humanos en el proceso de erosión de los suelos agrícolas. Sí, el texto incluso lo indica, ¿no? La deforestación son malas prácticas en las actividades extractivas y ganaderas, explotación de recursos hídricos y también, yo diría, en el ámbito agrícola. 2, la actividad de pastoreo también influye en el deterioro de los suelos. Esto no lo identifica tan expeditamente, pero al referirse a la actividad de la ganadería, efectivamente el ganado, sobre todo el ganado caprino y ovino, no es, sobre todo el caprino, no es cabras, ¿no? Y en la zona semiárida, vale decir el norte chico de Chile, que va desde el sur de Taltal hasta el norte de la región de Valparaíso, efectivamente es una zona de pastoreo caprino, que es pelágico, ¿no? Que come la champa, mota y pasto y no vuelve a crecer, ¿no? No tiene una labor de abono el caprino, al contrario, tiene un excremento que es muy ácido para los terrenos, por eso viven en zonas escarpadas o zonas semiáridas antes que zonas fuertemente vegetales, ¿no? Por tanto, la 2 también es correcta. Y 3, las comunidades campesinas contribuyen a la desertificación de variadas formas. Pues sí, sobre todo pensando en la zona semiárida, donde efectivamente vemos ganado caprino, campesinos que viven en esta misma zona con prácticas muy antiguas, que son muy extractivas, que pueden combinar al mismo tiempo la ganadería con el pilquén, y con la minería de baja escala. Por tanto, se convierten en actividades que no son colaborativas, sino que al mismo tiempo facilitan o permiten una cuota mayor de desertificación del territorio. Por tanto, 1, 2 y 3 son correctas. La respuesta correcta es la letra E. ¿Vamos bien? Vamos muy bien. Vamos con la número 11. En Chile central, el área del secano interior corresponde a un gran agroecosistema que comprende los sectores no regados de la depresión central
y la vertiente oriental de la cordillera de la costa, aproximadamente 2 millones de hectáreas, entre los paralelos 30 grados y 37 grados latitud sur. En este extenso territorio viven aproximadamente 300.000 habitantes, como consecuencia de los manejos inapropiados de suelo a que ha sido sometida esta zona por más de 4 siglos, es que hoy se encuentra en precario estado, con un alto deterioro ambiental. Esto se evidencia por los altos grados de erosión del secano, bajos índices de fertilidad de los suelos, reducidos niveles productivos y por lo tanto mínimos ingresos familiares en sus habitantes, lo que implica bajos indicadores socioeconómicos, producto del círculo de pobreza en que se encuentran inmersos. A esta problemática hay que sumar el alto grado de minifundio y el envejecimiento de la población producto de la migración de los jóvenes. Esto está en Riquelme para un desarrollo sustentable del secano costero. En el fragmento, es decir, en el texto, se pueden identificar algunos problemas que actúan en contra de el desarrollo sostenible de la región, evidentemente, ¿no? Una de las cosas que dice al inicio es que en una zona escasamente poblada hay un sometimiento del territorio al deterioro ambiental. Por lo tanto, efectivamente, una de las problemáticas que se manifiestan es el desarrollo sostenible de la región. La 1 es correcta. 2, la calidad de vida de sus habitantes. Cuando mostramos migración juvenil, inmediatamente uno puede pensar de que hay un bajo nivel de vida para los jóvenes. Si migran, quiere decir que no hay oportunidades, por lo tanto hay una mala calidad de vida para sus habitantes. Y en más hacia arriba, ¿no? Por tanto, la 2 es correcta. 3, la renovación etaria de la población. Es un problema, porque de eso va la pregunta, si eso, identificar los problemas. ¿Es un problema la renovación etaria de la población? Por supuesto, hay migración de jóvenes y hay envejecimiento de la población. Es un problema. 1, 2 y 3 son correctas. Otra vez es la letra E. Vamos a la número 12. Dentro de la estructura administrativa comunal, las juntas de vecinos forman parte de las llamadas fuerzas vivas de la ciudadanía. En ellas se expresan los anhelos de quienes comparten la vida más cercana de los barrios. Entre las características legales de una junta de vecinos se encuentran: A. Participan en ellas solo los ciudadanos que sufragan sistemáticamente. Bajo ninguna circunstancia, el sufragio o el estatus de ciudadano, ustedes saben, es absolutamente autónomo y libre, por tanto, no tiene una dependencia con la participación en juntas de vecinos. La A es incorrecta. B. Contar con autorización expresa de la Intendencia y del Ministerio del Interior. Participar en los grupos intermedios, como por ejemplo los organismos territoriales, como una junta de vecinos, no requiere de ninguna autorización de autoridad alguna, ni de institución o cargo alguno. Por tanto, la letra B es absolutamente incorrecta. C. Debe presentar un informe mensual con relación a la seguridad ciudadana. Las juntas de vecinos tienen que presentar informes anuales de cuentas y, sobre todo, dar aviso cuando se van a realizar o se han realizado elecciones de directiva, pero en ningún caso tienen que presentar algún tipo de relación o de informe respecto a la seguridad ciudadana. La C es incorrecta. D. Tener una personalidad jurídica reconocida por el Estado. Esto sí, sí o sí, un organismo territorial como la Junta de Vecinos necesariamente debe contar con personalidad jurídica reconocida por el Estado. Sin esa personalidad jurídica, la Junta de Vecinos simplemente no existe. Por tanto, la D es la respuesta correcta. Veamos la letra E por si tiene algo más que aportar. Dígame. Una duda, en la anterior, no en esta, en la de la Junta de Vecinos, en la anterior, ¿cuál había sido? La letra E. Era la letra E, ¿o 1, no? 2 y 3. Sí, Ya, 1, 2 y gracias. 3. Me dicen si voy muy rápido. Y por último, la E, el alcalde tiene la responsabilidad de designar los principales cargos. No, bajo ninguna circunstancia, porque el alcalde puede asistir y aportar a la propia junta de vecinos,
pero no puede entrometerse en la decisión de los vecinos. Por tanto, la respuesta correcta, nos quedamos con ella, es la letra D, tener una personalidad jurídica reconocida por el Estado. Vamos con la siguiente pregunta. Aquí aparece con el número 13. En diversas partes del mundo, la movilización de personas y grupos organizados o no se ha observado en las calles, plazas y otros lugares de uso público, exigiendo solución a determinados problemas. En Chile han ocurrido en los últimos años masivos movimientos sociales que se manifiestan en contra de la desigualdad de género. Evidentemente sí, ¿no? Solo si consideramos las manifestaciones de los 8 de marzo, ya es suficiente mención como para considerar que sí. La 1 es correcta. 2, la excesiva diferencia en materias de ingreso. Hace poco nomás que tuvimos nuestro estallido social, donde uno de los elementos centrales que derivó en la elección el último fin de semana de constituyentes fue precisamente la diferencia en los ingresos. Por lo tanto, la número 2 también es correcta. Y 3, los problemas medioambientales que desde hace mucho tiempo, yo diría que con mucha fuerza desde hace 30 años, que están en las calles movilizándose por conseguir una mejora o a lo menos un menor aceleramiento en el deterioro del medio ambiente. 1, 2 y 3 son correctas. La respuesta correcta es la letra E. Vamos con la siguiente, que es la número 14, tengo yo aquí. Los derechos humanos son asumidos, por la comunidad internacional como una declaración universal, al ser aprobados por la Asamblea de las Naciones Unidas en el año 1948. Lo que se busca con dicha declaración es, 1, el compromiso de los países del mundo de no participar de violaciones en los derechos humanos ni cometer atrocidades por razones de guerra. Evidentemente, eso es lo que busca la Declaración de Derechos Humanos, ¿no? Si no buscara eso, estaría muy difícil poder comprometerse con los mismos derechos. La 1 es correcta. 2, que todos los países integrantes de la ONU acepten el libre tránsito de inmigrantes sin impedimentos fronterizos ni leyes que los persigan. Esta lamentablemente es incorrecta, dado que los países integrantes de la ONU no aceptan el libre tránsito de migrantes porque tienen dos cosas que son muy fuertes: muchos impedimentos fronterizos y mucha normativa o leyes que persiguen precisamente al tránsito de migrantes. Fíjense ustedes en la emergencia humanitaria que está ocurriendo hoy día en la posesión africana de España, en Ceuta, no en Melilla, pero está pasando ahora en Ceuta, que está mucho más al oriente, al occidente, perdón, del continente africano, en la punta frente al Peñón de Gibraltar, donde llegaron alrededor de 8.000 migrantes por agua, niños, guaguas, mujeres, hombres, tratando de refugiarse en las persecuciones que están viviendo en Marruecos. Ahí uno puede evidenciar que antes de ser recibidos, incluso por la Cruz Roja, habían tanquetas y tanques movilizados para poder recibir lo que pensaban podía ser una invasión, más era simplemente el tránsito de migrantes que venían con hambre, con sed y sin nada, buscando una oportunidad. Por tanto, la número 2 es lamentablemente incorrecta. Y no se busca precisamente por parte de Naciones Unidas que exista libre tránsito. Lo que se busca por Naciones Unidas es que los impedimentos fronterizos y las leyes sean adecuadas, no que los persigan finalmente a los migrantes, ¿no? Por tanto, es incorrecta en varios sentidos. Y 3, garantizar los derechos de todas las personas en el mundo y en todo momento, haciendo que los estados asuman responsabilidades en este respecto. Esto sí, nosotros pudiésemos identificar como correcto, es algo de lo que se persigue progresivamente Naciones Unidas, no es exigible en el acto, por tanto, tenemos estas condiciones, digamos, de precariedades que se viven en el mundo, pero sí es algo que persigue, que se vayan incorporando cada vez con mayor fuerza en el mundo las situaciones de mejoramiento
de las condiciones de vida de las personas. Por tanto, la respuesta correcta es la letra D, 1 y 3. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Gracias. Vamos a seguir. La número 15 acá dice lo siguiente. Octubre de 2020 y abril de 2021 se estimaba serán de mucha actividad política. El pacto político de convocar a la ciudadanía para que se pronuncie en un plebiscito de entrada acerca de si desea o no cambiar la Constitución y cuál es el mecanismo que se usará, se complementa con las elecciones de autoridades del nivel comunal y regional. En este último caso, se abre la puerta a una efectiva autonomía, ya que los, 1, consejeros regionales dejarán de ser elegidos por concejales y ahora será la comunidad quien participe en la elección de dichas autoridades. Antes del 2016 esto era correcto. Eran los concejales quienes elegían a los consejeros regionales. Pero posterior a la reforma del 2016 de la Ley de Gobiernos Regionales y Administración Interior del Estado, efectivamente los consejeros regionales son electos por la ciudadanía. Por tanto, la 1 es incorrecta por extemporánea. Es decir, no se corresponde con la realidad actual. Era cierta, pero hace mucho tiempo atrás. La 1 es incorrecta. 2. Actuales intendentes nombrados por el presidente dejarán sus cargos y serán elegidas autoridades denominadas gobernadores regionales. Es exactamente lo que ocurrió el fin de semana. Fueron elegidos por primera vez gobernadores regionales. Bueno, a lo menos los que pasaron a balotaje, como el caso de la región de Antofagasta, que en un mes más, tendrán que definir cuál de los dos candidatos será finalmente el gobernador regional. Pero sí, es correcto que el próximo 13 o 16, entiendo, o 19 de junio, se acaban los intendentes o la figura de intendente regional en el ordenamiento jurídico chileno y pasan a ejercer los gobernadores regionales en el ámbito de la administración financiera, sobre todo del Estado, en la región, y la representación política la tendrá el delegado presidencial. Por tanto, la 2 es correcta. 3. Alcaldes serán autoridades locales con control absoluto sobre el presupuesto municipal sin tener que rendir cuentas a otros poderes u organismos del Estado. Este sería el sueño de los alcaldes recién electos, pero no es el caso. Todas las instituciones del Estado tienen muchas formas de rendir cuentas, no solamente a la comunidad, sino que también a distintos organismos. El presupuesto nacional de las municipalidades está dentro del presupuesto nacional de la nación, que discute el Parlamento, ¿no? Y que revisa el Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, hay muchas interacciones que tiene el municipio antes de pensar de que tiene plena autonomía sobre su presupuesto. Y por último, al final del día, como todo funcionario público, debe rendir cuentas a la Contraloría General de la República. Por tanto, la 3 también es incorrecta, la única correcta es la 2, por tanto, la respuesta sería solo 2, la letra B. Vamos con la siguiente. Si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan parlamento. Esto es parte de un discurso de Nelson Mandela en el 98. El renombrado líder de las comunidades negras en Sudáfrica, país del cual fue presidente entre 1994 y 1999, plantea que uno de los componentes básicos de la democracia debiera ser A. Un número cada vez mayor de componentes de igualdad y de justicia social. Sí, evidentemente sí, porque el planteamiento de Mandela tiene que ver con justicia social. Si hay hambre, si hay medicamentos, si no hay medicamentos, si hay ignorancia, no hay democracia, ¿no? Por tanto, deben existir estos componentes de igualdad y justicia social para que exista democracia, ¿no? Eso es un silogismo bastante evidente. La A pareciera ser la respuesta correcta. B, una participación más universal de la población a través de las elecciones. Ojo, esto no es incorrecto.
Sin embargo, en esta oportunidad es incorrecto, dado que tiene una menor intensidad explicativa. La letra B solo se refiere a un ámbito técnico o formal de la democracia, que es el pasar a través de elecciones y que más personas puedan pasar a través de elecciones. Sin embargo, no es tan importante y no es tan relevante como lo que dice el texto, que la democracia básica, el pilar, el principio básico, tiene que estar puesto en los componentes de igualdad y justicia social. Esto además va a tener un componente de elecciones, pero es un además, ¿no? Es un otro sí, por lo tanto es colaborativo, y al tener una menor intensidad, en este caso es incorrecto. La B, en este caso, es incorrecta. C, una gestión mejorada del modelo autoritario liberal conservador. Esto es una discusión, es debate, no podemos tener una afirmación de principios respecto de algo que está en debate por muchas personas, más allá que lo crean algunos y que no lo crean otros, ¿no? Mandela no se refiere a eso en el texto, y al ser un debate, nadie tiene la razón, sino hasta que logre transformarse en un paradigma, ¿no? Por tanto, la C es incorrecta porque es difuso. D, la solidaridad permanente del primer mundo a los países más pobres. Si existe esta solidaridad, fantástico. Si no existe, no debiera por qué interferir en que exista una mejor democracia. ¿Qué mejor democracia? La que establece la letra A, con mayores componentes de igualdad y de justicia social. La D es incorrecta porque tiene muy baja intensidad o muy baja capacidad explicativa. Y la letra E establece que es mantener el autoritarismo como mecanismo de solución de conflictos. Si algo es contrario a la democracia, según Mandela, es contra el autoritarismo. Por tanto, la E es incorrecta, simplemente, falsa. La única respuesta más correcta, en este caso, es la letra A. La respuesta es A. ¿De acuerdo? Vamos Sí, con la siguiente. Sí, perfecto. Muchas gracias por la interacción humana. 17. La que tengo acá, ustedes están mirando. Cuando se habla de que el país necesita importantes innovaciones legales para alcanzar de manera más eficiente y eficaz las condiciones de desarrollo sustentable, se está enfatizando que, 1, se deben respetar los recursos naturales, controlar su uso y evitar su agotamiento. Yo diría que esta es la mitad del concepto de desarrollo sustentable, ¿no? Que es respetar recursos naturales, controlar su uso y evitar su agotamiento. Es correcto, porque es el concepto, el núcleo del concepto de desarrollo sustentable. 2, se debe asegurar el goce de los recursos de las generaciones venideras. Esta es justamente la segunda parte del concepto de desarrollo sustentable. Si uno utiliza 1 y 2, entrega un concepto completo de desarrollo sustentable. 1 y 2 son correctos. 3, no se deben explotar recursos estratégicos del país. El texto no lo establece así. Las innovaciones legales no son para dejar de explotar recursos estratégicos del país, solo son para alcanzar de manera más eficiente y eficaz las condiciones de desarrollo sustentable. Este indicará que los recursos estratégicos del país podrán ser explotados sobre la base de cumplir con 1 y 2, ¿no? Con respetar los recursos, controlar su uso, evitar su agotamiento y asegurar el goce de estos recursos para las generaciones futuras. Por tanto, la respuesta correcta es 1 y 2, la letra D. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Número 18, de lo que yo tengo acá. En el ámbito de la reacción frente a violaciones de derechos humanos, el Estado, a fin de garantizar el derecho de la víctima y prevenir su repetición respecto de toda la sociedad, deberá adoptar medidas en el ámbito interno. En caso de que se produzcan violaciones graves de derechos humanos, tortura, desaparición forzada,
y otras que caigan dentro de la categoría de crímenes de lesa humanidad, estos hechos deben ser efectivamente investigados y los responsables deben ser sancionados de acuerdo con la normativa nacional, de forma tal de evitar la sensación de impunidad. Esto está en Derechos Humanos y Juicio Justo del profesor Claudio Nash e Ignacio Mujica. De la lectura del texto y de la legislación nacional, ojo, del texto, de lo que usted conozca sobre la legislación nacional en materia de derechos humanos, se puede concluir que, 1. El Estado debe sancionar legalmente las violaciones de los derechos humanos. Eso es evidente, no solo por lo que dice el texto, sino porque es lo que se ha construido como legislación nacional durante los últimos 30 años, a lo menos. La 1 es correcta. 2. El recurso de amparo es una herramienta para la protección de estos derechos. El recurso de amparo es una figura moderna que recrea la figura del habeas corpus, del ahí tienes el cuerpo, de exhibe el cuerpo, muestra el cuerpo de aquella persona que está interna en un sistema carcelario, preso, y del cual no hemos tenido noticias de que se mantenga con vida o en buenas condiciones. A eso es que apunta efectivamente en forma inicial el habeas corpus, en este caso el recurso de amparo, que entiendo está en el 24, inciso segundo, número 2 de la Constitución actual. Yo supongo que va a cambiar el número y la composición, pero el recurso de amparo se va a seguir manteniendo porque es una forma efectiva de ejercer el derecho de igualdad ante la ley, ¿no? Es decir, que seamos todos iguales y que podamos ser considerados, por ejemplo, inocentes hasta que un tribunal no dicte lo contrario, ¿no? Que se muestre a las personas que no sean ingresadas de manera arbitraria, ilegal e injusta dentro de sistemas carcelarios, puestas en prisión, incomunicadas, etc., ¿no? El recurso de amparo sigue siendo una herramienta muy poderosa para la protección de estos derechos. 1 y 2 son correctos. 3. En Chile, la totalidad de los crímenes de lesa humanidad han sido juzgados y sancionados. Lamentablemente, esta respuesta es incorrecta, dado que Chile tiene una larga tradición de violaciones o crímenes de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos que nunca han sido juzgados o que habiendo sido juzgados no han sido sancionados. Y no me refiero tan solo a lo que más usted va a visitar dentro de su estudio en la historia de Chile, a los crímenes que se cometieron en la dictadura militar de Pinochet, sino también a los crímenes anteriores, digamos, a 1973 hacia atrás, ¿no? Tenemos una larga tradición de crímenes al respecto, y posterior al régimen militar, efectivamente tenemos también una larga tradición de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Bien, Benjamín, efectivamente, Ibáñez del Campo, yo diría que es el niño símbolo de la tortura y la represión, ¿no? Y no se quedan cortos Alessandra y Palma, y podemos seguir, vamos a irlos visitando cada uno de estos próceres, ¿no? Y también en la actualidad hay muchas todavía crímenes de lesa humanidad contra los derechos humanos que se mantienen sin juzgar o siendo juzgados no tienen sanciones o sanciones que distan bastante de lo que amerita el hecho o el oprobio que se ha creado. Huelga decir que en la mutilación ocular producidas a propósito del estallido social, las muertes producidas bajo ese mismo respecto, las muertes también producidas contra el pueblo mapuche, las represiones y torturas que se realizan contra ellos, el pueblo Rapa Nui, etcétera, ¿no? Los movimientos ecologistas en el sur contra las forestales, desapariciones forzosas, raras, en fin, hay muchos elementos que quedan sin sanción todavía en el ámbito de los derechos humanos. Por lo tanto, lamentablemente, la número 3 es incorrecta. Las correctas son 1 y 2. Por tanto, la respuesta correcta en la número 18 es la letra B. Vamos con la número 19. Dice lo siguiente. Durante el evento, se anunció que para 2020 finalizará la instalación de cables de fibra óptica submarinos que conectarán el sur de Chile en el tramo conocido como Troncal Submarino Austral. La nueva carretera austral, como la denominaron, espera unir 3.953 kilómetros en la Patagonia Nacional,
en diferentes puntos que incluyen Puerto Varas, Cochamó, Puerto Natales, Punta Arenas y Puerto Williams, entre otros. Esta es una noticia de marzo del 2018. El fragmento noticioso anterior se refiere a uno de los proyectos para facilitar el acceso de las personas a las nuevas tecnologías, tanto dentro del territorio nacional como en su integración a la red mundial. Esta integración no solo es de importancia institucional, sino que también genera un significativo impacto social, pues las nuevas tecnologías, además de comunicar y entretener, han contribuido al o a, uno, la democratización en la recepción y difusión de noticias. Es evidente cómo la tecnología, a través, por ejemplo, de las redes sociales, contribuye a la recepción y difusión de noticias. Las redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook incluso, asisten finalmente a los medios tradicionales para poder difundir y recibir noticias al respecto. Uno, es correcto. Dos, fomento del debate en diversas áreas de interés local. Las campañas electorales que vivimos hasta hace poquitos días son una prueba evidente de que esto ocurre. Cuando no se puede tener interacción física, por causa de la pandemia, por ejemplo, las restricciones derivadas de esta, las redes sociales y la tecnología en su conjunto han sido útiles para poder debatir cuestiones de interés local y de interés global, ¿no? Al mismo tiempo. Por tanto, la 2 es correcta. Y 3, la socialización entre personas que viven diferentes realidades. Esto también es correcto, dado que si ustedes se ponen a pensar en la gran cantidad de personas que conocen ustedes o que no conocen, pero que sí las tienen como seguidores o amigos en sus redes sociales, que son de distintos lugares, de distintas áreas, distintos sectores sociales, les facilita finalmente el estar en contacto y socializar con estas. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra E, 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Vamos con la número 20. Una de las características de la masificación de Internet ha sido el surgimiento de las redes sociales, las cuales han cambiado las formas de comunicación entre las personas, las instituciones y el Estado. Las redes sociales han traspasado los límites de las tradicionales formas de comunicación, facilitando el acceso y democratizando la información. En este contexto, ¿cuáles de las siguientes proposiciones explican la rápida difusión de estas redes? 1. Las nuevas tecnologías que agilizan las conexiones. Es evidente, el avance constante de la tecnología dinamiza la difusión de las redes sociales. La 1 es correcta. 2. La posibilidad de recibir y emitir información a nivel local y mundial en tiempo real. Esto también es correcto porque permite la recepción y la emisión de esta información en distintos niveles, ¿no? Y en tiempo real, ¿no? Eso lo conocemos de sobra al saber de acontecimientos que ocurren en el mundo o en nuestro propio barrio en tiempo real, mientras que antes teníamos que esperar a las noticias de la tarde para que esto recién ocurriera. 1 y 2 son correctos. 3. La indiferencia de ellas sobre los acontecimientos del mundo real. Esto es incorrecto, es falso, dado que si algo tiene preocupación en las redes sociales es acerca justamente de lo que está pasando, ¿no? Muchas de las preguntas de las redes sociales hacia sus usuarios es ¿qué está ocurriendo? ¿No? Y los usuarios contarán finalmente dentro de la red social eso que está ocurriendo en sus vidas o alrededor de sus entornos. Por lo tanto, la 3 es incorrecta. La respuesta correcta es C, 1 y 2. Y con eso vamos a cerrar la clase del día de hoy, dada la hora, evidentemente, y que hemos avanzado todo el bloque de formación ciudadana y ya comenzaremos a revisar posteriormente el de historia y luego el de economía y sociedad. ¿Preguntas hasta acá? Profe, Dígame. si seguimos haciendo ensayo y seguimos presencial, ¿esto lo haremos presencial o no?
¿Cómo? O sea, cuando empiecen las clases híbridas, todas estas Sí. revisiones van a seguir realizándose en presencial o van a hacerse virtual. Am, vamos a hacer lo mismo que hacemos online, lo vamos a hacer presencial. Entonces, si toca revisar en ese minuto un ensayo, lo revisaremos online y presencial al mismo tiempo en híbrido, o si nos toca devolvernos, lo haremos online nuevamente, y etcétera, ¿no? Vamos a mantener nuestra clase, el sentido de la clase, ¿no? Algunos van a estar presentes, otros van a estar en su casa, pero vamos a seguir haciendo nuestro itinerario. Si toca revisar el ensayo, efectivamente lo vamos a hacer presencial. Por eso me expliqué mal, creo. Me refiero a Creo que sí. ahora que tenemos que entregar los formularios por la plataforma, ¿no? Sí. En caso de que estuviéramos presencial, ¿tendríamos que hacerlo digital nuevamente ¿Qué cosa? o entregar ¿Qué la cosa? hoja de respuestas? Hacer el ensayo. Va a depender. Va a depender en qué estemos. Ah, ok. El ensayo entiendo que tiene tiempo hasta el domingo para entregarlo. Hasta el domingo estamos online, ¿no? Por tanto, el día lunes ya dejamos de estar en el sistema online, les tocará empezar a ir a clases híbridas. Así que ahí les será más fácil también consultar en la administración estas temáticas. Ya, profe. Gracias. Ningún problema. ¿Alguna pregunta más? Creo que no. Muy bien. Me despido, que tengan un lindo fin de semana, descansen y pásenlo muy bien, por cierto. Así que nos vemos el martes, no sé si este martes ya entramos a clase, pero les avisarán por mail y por todas las vías, y yo también les avisaré para que nos contactemos ya sea por acá o nos veamos en el preuniversitario. Chao, profe. Que esté No, muy bien. profe. Profe, ¿me da un chiquito? Dígame, dígame, Fuera del tema del preu. dígame. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Sí, ¿cómo está con la vacuna? Que la última vez estaba Mucho compleja. mejor, ¿Sí? mucho mejor. Sí, sí, pero me costó recuperarme. Sí, es que toda la clase le vi como los ojos así como medio, como rojo, así como medio hinchado. Eso debe ser porque he estado desde las 7 de la mañana sentado en el computador sin parar. Así Y que con los ahora lentes. creo que voy a ir a un descanso. Y me senté en los lentes, fíjense. Así Ah, que lo rompí. Sí, sí, así. Así que creo que tendré que ir por otros más. Una ya, vez profe. más, porque siempre me pasa. Espérate, cuidado, o use esos que se cuelgan. Eso voy a hacer, esos que se unen. Sí, claro, Sí, sí. De viejito, ¿no? claro. Que Ya, esté muy profe. bien. Gracias, Chaito, cuídese. Chao. Gracias, chao.